Muy buenas. Este 10º comentario trata sobre los teoremas y los campos de las ciencias como sistemas. Y para entenderlo, pues hace falta escuchar el comentario número 8, que es sobre la idea de sistemas, porque estamos utilizando la idea de sistema para aplicarla primero a los sistemas técnicos y tecnológicos, que es lo que he hecho en el comentario anterior, y ahora la voy a aplicar a las ciencias y a los teoremas científicos, y en el comentario siguiente, que es el comentario número 11, pues la aplicaré a la filosofía sistemática. Bien, entonces aquí se trata de lo mismo, se trata de ver que los teoremas por un lado y las ciencias por otro son sistemas. En el caso de los teoremas las bases son identidades entre partes, hay unas partes entre las que hay identidades a través de las subpartes, y el teorema es lo que coordina las partes y las subpartes. Y en el caso de las ciencias, lo que hay es un conjunto de teoremas que son las bases del sistema, teoremas que a su vez tienen partes, los teoremas están conectados entre sí a través de esas partes, y los principios de las ciencias, los principios de cada ciencia, son los que coordinan internamente por ese nivel de subpartes, los que coordinan los teoremas. Bien. Lo importante en los teoremas y en los campos científicos es que tanto los teoremas científicos como los principios científicos son independientes de los sujetos, son objetivos. Hay una neutralización total de las operaciones del sujeto en las ciencias estrictas, y por tanto en los teoremas y en los principios de las ciencias no hay finalidad propositiva, porque la finalidad que pudiera haber habido eventualmente en la génesis de los teoremas pues queda eliminada, neutralizada. Y en esto es en lo que se diferencian de las técnicas y de las tecnologías, que son ininteligibles si se prescinde de la escala antrópica y de los fines antrópicos, como ya dijimos en el comentario anterior. El hecho de que en las ciencias modernas se haga uso de tecnologías no afecta esta cuestión en absoluto. No afecta esta cuestión porque el objetivo aunque los científicos tengan fines subjetivos suyos o intersubjetivos, sociales, grupales, etcétera, etcétera, estos fines no afectan a los principios y a los teoremas, porque el único fin objetivo que los científicos consiguen y que persiguen es lograr la objetividad de los teoremas, es decir, lograr que los fines queden fuera de los teoremas y de los principios. Esto puede resultar una fórmula un poco paradójica, un poco enrevesada, pero podríamos decir que el sistema procedimental de los científicos tiene como finalidad conseguir que el sistema objetual de los teoremas y de los principios de una ciencia no incluya fines antrópicos, que los fines antrópicos queden fuera. Bien. Luego, por otro lado, una ciencia es un conjunto es un sistema de teoremas, como digo, coordenadas por principios, y los teoremas son un conjunto de partes y de identidades también coordenadas por el teorema. En el caso de que cuando hablamos de teleología en las ciencias formales y naturales, de situaciones finalísticas que incluyen teleología, es cierto que se habla, por ejemplo, la teoría matemática de los límites, porque los límites tienden a un fin, la finalidad de las funciones matemáticas, por ejemplo, que tengan una asíntota o lo que fuera, la finalidad de los fractales, de las catástrofes, la finalidad de ciertos procesos biológicos como la mitosis, la homeostasis, la enantiostasis, la apoptosis, la extinción, la finalidad mecánica, la finalidad termodinámica. Cabe hablar de finalidad en estos contextos, pero esas finalidades no son propositivas, no son antrópicas, porque no puede haber un demiurgo diseñador inteligente detrás. Eso es completamente contrario a la ontología materialista. Entonces, esas finalidades de estas ciencias naturales y formales no son propositivas, no están construidas o actuadas por un sujeto. En todo caso, el sujeto lo que hace es predicarlas, y esas finalidades son objetivas porque tienen una total ausencia de propositividad y son anantrópicas. Y lo mismo pasa
con los principios de las ciencias. Entonces, este carácter anantrópico, no propositivo, este carácter objetivo, este carácter de dejar al sujeto detrás, como dije ya en el comentario dedicado a la verdad científica, que fue el comentario número 4, esto es lo característico de las ciencias, lo característico, lo distintivo de las ciencias y lo distintivo de la teoría del cierre categorial. Bien. Bueno, pues a continuación voy a poner unos ejemplos de teorías científicas, de teoremas científicos como sistemas, otros ejemplos de las categorías científicas mismas, los campos como sistemas, y luego hablaré algo de los sistemas formales y de los sistemas en las ciencias humanas, porque ahí hay algunas características específicas, diríamos, ¿no? Bueno. Para empezar, los teoremas científicos como sistemas. Por ejemplo, si tenemos el teorema de Pitágoras en la célebre proposición 47 de los elementos, bueno, pues ahí vemos que en esa demostración Pitágoras lo que hace es construye el triángulo rectángulo, los cuadrados sobre los catetos, los cuadrados sobre la hipotenusa, ahí hay unos segmentos, unos vértices, unos ángulos, unas áreas, unos rectángulos, unos triángulos, etcétera, etcétera, y empieza a establecer identidades entre unos y otros, un sistema de identidades, entre líneas, entre ángulos, entre áreas, entre etcétera, y que son los que al final establecen la verdad del teorema sin el sujeto. No tiene finalidad propositiva. Lo que queda demostrado con independencia del sujeto y con independencia de la utilidad práctica que pueda tener finalística, propositiva, etcétera, 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 ¿no? Bien. Y ahí lo que hay pues es una estructura de partes que tienen sus partes, por ejemplo, el triángulo, las áreas, etcétera, etcétera, que tienen subpartes, pues vértices, líneas, ángulos, áreas, etcétera, etcétera, y que a través de esas subpartes pues se conectan unas con otras y se establece una identidad, de tal manera que siempre que tengamos un ángulo recto en un triángulo, independientemente de las medidas de los lados, esas relaciones de identidad se cumplen. Por ejemplo, en el sistema solar, hay un teorema científico que está constituido por las leyes de Kepler y de Newton, ¿no? Pues también lo mismo, tenemos unas partes que son el Sol, los planetas, los satélites, etcétera. Tenemos unas partes de esas bases que son la masa, la distancia al Sol, la velocidad, la aceleración, la trayectoria aparente, etcétera, etcétera, de cada uno de esos planetas. Y Kepler en 1609 en la astronomía nova, pues como ustedes saben, pues establece las dos primeras leyes, ¿no? Los planetas que giran alrededor del Sol con una trayectoria elíptica en donde el Sol está en uno de los focos, la primera ley, y la segunda ley, la ley de las áreas, los planetas barren áreas iguales en tiempos iguales. Y luego 10 años después, en 1619, en el Harmonices Mundi, pues establece la tercera ley que coordina los periodos orbitales de los diferentes planetas que tienen una proporción constante con el semieje mayor de las órbitas, ¿no? Luego todavía posteriormente, en 1687, Newton pues añadirá más elementos a este sistema porque hará una interpretación dinámica, mecánica de las fuerzas, de las masas y de las aceleraciones que están involucradas en este proceso. Este teorema pues es anantrópico, es verdad, es una verdad demostrada, es una verdad que no depende del sujeto, es una verdad que no está conectada con ninguna estructura de carácter finalístico propositivo y por eso el cierre de la mecánica pues se considera un cierre categorial, un cierre ontológico, un cierre de la realidad, ¿no? misma, ¿no? En el caso del origen de las especies de Darwin, bueno, yo tengo un trabajo del año 96, si lo quieren leer, está publicado en el Basilisco, sobre el darwinismo visto desde el materialismo filosófico. Ahí está analizado el teorema de Darwin como un sistema de identidades, y las partes integrantes de ese sistema pues son los organismos, sus partes constituyentes anatómicas y fisiológicas, los embriones, los sistemas biogeográficos y ecológicos, los instintos, los sistemas geológicos y paleontológicos, etcétera, etcétera. Todas esas partes tienen subpartes y esas subpartes son las que quedan conectadas por el teorema de Darwin, que establece pues eso, que hay una lucha por la supervivencia y una selección de los más aptos en esa lucha, ¿no? Y después de Darwin pues todavía se incluyen más
identidades de la citología, de la genética, de la etología, de la deriva continental, la geología, la tectónica de placas, etcétera, etcétera. Y este sistema pues también es anantrópico y no es propositivo, no depende del sujeto, es independiente del sujeto, es objetivo, es real, etcétera, ¿no? Y eso sin perjuicio de que no pueda interpretarse toda la historia natural global como si fuera un teorema científico. Eso yo nunca lo he defendido, ni lo he defendido aquí, ni lo defiendo ahora, porque la historia global biológica no está gobernada por una finalidad de un demiurgo creador que unificaría todo el proceso, y que permitiría interpretarlo como un sistema técnico o tecnológico, y tampoco existen unas leyes científicas ni unos principios científicos que den cuenta sin residuo de todo ese proceso global, ¿no? Como es sabido. Bien. Bueno, pues basten estos 3 ejemplos como ejemplos de teoremas científicos interpretados como sistemas. Ahora voy a hablar de las categorías científicas como sistemas, es decir, de la categoría científica. Una ciencia es un sistema, y es un sistema cuyas partes son los teoremas, y cuyo sistematizador, cuyo coordinador son los principios. Por ejemplo, en la geometría de Euclides, en los elementos, pues hay una serie de teoremas, el teorema del triángulo diametral, el teorema de Tales, el teorema de Pitágoras, el teorema del coseno, etcétera, etcétera. Todos esos teoremas tienen partes, rectas, curvas, áreas, ángulos, paralelas, etcétera, etcétera. Y todas esas partes están coordinadas a través de los principios, porque todos los teoremas tienen que cumplir los principios, las nociones comunes, los axiomas y los postulados que coordinan esos teoremas unos entre sí, por ejemplo, el famoso quinto postulado de las paralelas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces eso es lo que da unidad al campo de la geometría clásica, de la geometría euclidiana, y lo que unifica, lo que coordina unos teoremas con otros en el sistema de la geometría euclidiana. Los sistemas científicos son dinámicos, y presentan en antiostasis, de modo que son capaces de soportar cierto grado de anomalía interna y de deterioro. No son sistemas lineales deductivos como pretendió Popper con su teoría del falsacionismo, etcétera, etcétera, aplicando una lógica deductiva. No, establecen una red de conexiones, esa red de conexiones que establecen los principios entre los teoremas, y de identidades con multiplicidad de nodos, y pueden soportar cierto grado de anomalía, porque los esfuerzos de esa anomalía, por así decirlo, esfuerzos entre comillas, se reparten en toda esa red de identidades. Los principios no son premisas, los principios no son postulados, los principios de la ciencia no son premisas ni postulados de un sistema hipotético deductivo. Los principios pueden ser muy tardíos, como por ejemplo los principios de la mecánica o los principios de la termodinámica, porque primero hace falta que haya teoremas para que luego se puedan coordinar, y por tanto los teoremas tienen que ser anteriores a los principios. Y los principios pueden ser muy poco intuitivos, y de hecho lo son, como por ejemplo el segundo principio de la termodinámica, el principio de la inercia, el principio de acción y reacción, el principio de la mecánica relativista, según la cual la velocidad de la luz es constante. Son principios muy poco intuitivos, en absoluto tautológicos, y son principios pues que cuesta mucho establecer porque están fuera de la escala epistemológica y psicológica explicativa del sujeto. O sea, que no son principios porque se entiendan, muchas veces no se entienden en absoluto, pero independientemente de que no se entiendan epistemológicamente, no significa que no sean reales ontológicamente. Tampoco son principios ontológicos así en sentido general, porque están restringidos a un área concreto, que es el área de la categoría correspondiente. La función de los principios, como vengo diciendo, no es una función de fundamentación o de ser el lugar donde se apoya toda la construcción científica. No. Los principios tienen una función de coordinación y de sistematización. Son los sistematizadores de los campos, son los que coordinan los teoremas a través de sus partes, y son los que dan unidad a la ciencia, eso sí. Son verdaderos, desde luego, claro, cuando están bien construidos, eso sin duda alguna, tan verdaderos como los teoremas o más, ¿no? Vale, pues puestos estos ejemplos, voy a decir ahora unas palabras de los sistemas en las ciencias formales y en las ciencias humanas. En las ciencias formales, ¿qué es lo que pasa? Que en las ciencias formales,
por supuesto son independientes de los sujetos, los teoremas, por supuesto son no anantrópicos, etcétera, etcétera. Están hechos de materialidades tipográficas, esta es la tesis del materialismo formalista, y precisamente por eso aquí los teoremas son casi el paradigma de perfección, son teoremas en donde todo encaja a la perfección, etcétera, ¿no? Sin embargo, el cierre categorial de las matemáticas y de la lógica no da lugar a un único sistema de teoremas coordinado por unos únicos principios. Quiero decir, que no hay unos únicos principios para toda la lógica, no hay unos únicos principios para toda la matemática y desde luego no hay unos únicos principios para las dos ciencias a la vez, ¿no? Tampoco hay una disciplina matemática o una disciplina lógica que sea fundamental, nuclear, y del que el resto sean pues adláteres, especificaciones o aplicaciones, ¿no? Lo que hay es una multiplicidad de matemáticas y una multiplicidad de lógicas, y estas disciplinas son un archipiélago de disciplinas, un archipiélago de sistemas, porque los sistemas de la geometría son distintos, el sistema de la geometría es distinto del de la álgebra, aunque luego pueda haber conexiones, el sistema del álgebra es distinto del de la topología, del de la teoría de los números, etc. Y el de la lógica bivalente de enunciados es diferente del de la predicados, el de las relaciones, del de la de clases, del de la modal, etcétera, etcétera. Y entonces, aunque haya luego relaciones entre estos campos, cada una de estas disciplinas matemáticas y lógicas tiene sus principios específicos y tiene su unidad sui generis. Y esto es debido precisamente, esto es una consecuencia de aplicar las tesis del materialismo formalista a las ciencias formales, es decir, porque precisamente como estas ciencias se hacen ad hoc, su semántica se define ad hoc, etcétera, etcétera, pues da lugar a una multiplicidad de sistemas que no son plenamente compatibles entre sí, aunque por supuesto, como digo, hay muchas situaciones de interdisciplinaridad entre las diferentes disciplinas matemáticas y lógicas. En el caso de las ciencias humanas el problema es diferente. En las ciencias humanas y etológicas no es difícil encontrar teoremas, que son como leyes empíricas, por ejemplo, la ley de la potencia de Stevens en psicología, las leyes del condicionamiento operante en psicología, la ley de los rendimientos decrecientes, la ley de Petit-Clark, o la ley del bronce de los salarios en economía, la ley de Bruckmann, o la ley de Ziff, o la ley de las palatales en lingüística, etc. Hay leyes empíricas. Pero el problema de las ciencias humanas son los principios. Y no es porque no tengan principios, sino porque tienen demasiados. Porque hay una superabundancia de principios y que son incompatibles entre sí. Y la consecuencia es que la ciencia no logra cerrar del todo y que tiene un cierre pues muy precario. Por ejemplo, en psicología son distintos los principios del conductismo que los del cognitivismo, que los de la psicología psicoanalítica o fenomenológica o lo que fuera. En economía son distintos los principios del monetarismo que los del keynesianismo. En lingüística son distintos los principios del estructuralismo que los del transformacionismo, etcétera, etcétera. Y esto es lo que hace que las ciencias humanas sean inestables, porque no tienen un cierre bien consolidado, y porque su cierre está como en continua discusión por una multiplicidad de escuelas que interpretan la conexión entre los teoremas de manera diferente. Voy a acabar este comentario hablando de una tesis muy importante a estos efectos y muy conectada con esto, que es que el conjunto de las ciencias no forman un sistema. No hay un sistema total de las ciencias. Y no hay un sistema total de las ciencias porque no hay unos principios comunes a todas las ciencias. No hay unos principios que coordinen todas las ciencias. Cada ciencia, cada categoría tiene sus principios propios y sus principios afectan solamente a la región de fenómenos que cubre esa ciencia. Entonces, el conjunto de las ciencias no forman un sistema. Esto es muy importante. Esto está muy relacionado con lo que comenté en el comentario quinto sobre la filosofía, de la historia de la filosofía. Vamos a ver por qué. Pues porque efectivamente cuando solo había geometría y astronomía cinemática, pues como dije en aquel comentario, la ciencia y la filosofía formaban un todo unido, no se diferenciaban,
la física era seguida de la metafísica y las cuestiones astronómicas o geométricas, etcétera, etcétera, estaban conectadas internamente con el sistema filosófico, porque la idea de conocimiento y de ciencia que había era la ciencia de Aristóteles, la ciencia como conjunto de proposiciones derivadas de principios. Pero aquí acabamos de decir, en un sistema científico no es que las proposiciones se deriven de los principios, no, los principios lo único que hacen es coordinar y hace falta que los teoremas estén antes. Esa es la diferencia entre la teoría del cierre categorial y la idea de ciencia aristotélica. Cuando apareció la física, este bloque inconsútil ciencia-filosofía se rompe, ¿no? Y empiezan a aparecer las ciencias positivas con campos categoriales regionales. Primero la física, luego la química, la geología, la biología, etc. Y luego las ciencias humanas, ¿no? Y Augusto Comte pues intentó unificar esto en un sistema que es su famoso sistema de las ciencias. Pero ese sistema pues no tiene una unidad sistemática, es una mera justaposición. Luego, en el siglo XIX se desarrollaron todavía más las ciencias humanas y aparece esa dicotomía entre lo que Snow llamó las dos culturas, la cultura de letras y la cultura de ciencias, etcétera, etcétera. Y en el siglo XX pues está la propuesta unificacionista del Círculo de Viena, de los neopositivistas, pues de Rudolf Carnap, de Otto Neurath, de Hans Reichenbach, de von Mises, de Dubislav, de Hergensen, Edenius, Naes, etcétera, en el positivismo escandinavo, de Ruggier en Francia, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Es que es la idea de volver a unificarlo todo, de hacer una ciencia unificada que sea un sistema único. Este proyecto neopositivista fracasó. Y hay una serie de autores muy conocidos, como por ejemplo Ian Hacking, o como por ejemplo John Dupré, o Nancy Cartwright, Galison, Dudley, etcétera, etcétera, que han venido insistiendo en este fracaso, en tomar nota de este fracaso del neopositivismo y de la unificación, y en la idea de que hay una pluralidad de ciencias irreductibles unas a otras, y en la idea de que efectivamente no se pueden reducir, ¿no? En contra de las teorías que pretenden esta reducción, ¿no? Hay siempre una tendencia a suponer, pues qué sé yo, que la economía se reduce a sociología, que la sociología se puede reducir a psicología, que la psicología se puede reducir a biología, que la biología se puede reducir a química, que la geología se reduce también a química y a geofísica, que la química y la geofísica, etcétera, se reducen a la física, y que la física sería la ciencia básica, la ciencia del todo, la teoría del todo, etcétera, etcétera. Este reduccionismo fuerte es el que negamos, y negamos precisamente porque no es efectivo, porque no se da, porque no es verdad que desde las leyes de la física se pueda dar cuenta de los procesos económicos o psicológicos, etcétera, etcétera. Eso es más bien un deseo que una realidad. La realidad es que cada una de estas ciencias tiene su categoría, tiene su campo, es regional y tiene sus principios, y esto conduce pues a un pluralismo ontológico y noseológico, que es el que defienden estos autores que yo estoy citando, Ian Hacking, Dupré, Cartwright, Galison, etcétera, etcétera. No. Es decir, que la idea de que las ciencias se unifican o se van a unificar, etcétera, etcétera, en este momento no es más que un proyecto quiliástico, un proyecto que queda como permanentemente aplazado para el final del siguiente milenio o cosas por el estilo. Entonces, las ciencias no forman un sistema. Las ciencias son una pluralidad, se podrán clasificar, claro, porque toda pluralidad más o menos se puede clasificar, pero no se clasifica porque se forma un sistema que obedezca a unos únicos principios y que quede coordinado por unos únicos principios, sistematizado por unos únicos principios. Esto no es así, no ha sido así hasta el momento, y más bien hay que ponerse en la perspectiva, como digo, si uno no se pone en esa perspectiva quiliástica de suponer, pues no sé por qué conocimiento, por ciencia infusa, no sé, porque lo saben de buena tinta o lo que sea, que esa unificación se producirá en el futuro, pero vamos, si no nos ponemos en ese pronóstico quiliástico, pues entonces hay que partir de la realidad, de la pluralidad de las ciencias y de la pluralidad de los campos y
y de que los principios de las ciencias, de cada una de las ciencias, son regionales, ¿no? Bueno, pues con esto voy a intentar resumir brevemente algunas de las conclusiones que se derivan de lo que acabo de decir. Bien, la primera cuestión. Los teoremas de las ciencias son los sistematizadores que coordinan las identidades que hay dentro de los términos de un campo, y coordinan esas identidades para establecer relaciones entre los términos, unas relaciones que son independientes de los sujetos, que han dejado a los sujetos atrás, han dejado el momento epistemológico atrás. Entonces, esto es la esencia de los sistemas antrópicos, como pueden ser el sistema solar, el sistema periódico de los elementos, los sistemas de un organismo, los sistemas ecológicos, los sistemas geológicos y tantos otros tipos de sistemas. Bien. Por otro lado, he intentado mostrar que una ciencia es a la vez un sistema, y aquí las partes de ese sistema son los teoremas. Es decir, que las bases son los teoremas a su vez tienen sus partes, se coordinan a través de esas partes, y los sistematizadores que dan unidad al campo de la ciencia son los principios de la ciencia, los principios de cada ciencia, porque cada ciencia tiene sus principios propios, los principios de la termodinámica, los 3 principios de la mecánica clásica, los principios de la mecánica relativista, los principios de la química, de Proust, de Dalton, Lavoisier, etc. Bueno, esto he dicho que en las matemáticas y en la lógica no ocurre por razón de su campo, porque son ciencias en donde el campo es puramente tipográfico, y entonces cabe construir una pluralidad de sistemas diferentes, ¿no? Entonces, la lógica y las matemáticas son disciplinas ellas mismas internamente plurales, porque tienen, por ejemplo, un sistema, el de la geometría, que es diferente del álgebra, del de la topología, del de la teoría de los números, del cálculo, etcétera, etcétera, ¿no? Y en la lógica lo mismo. Y eso es completamente coherente con la tesis del materialismo formalista, ¿no? Es lo que cabría esperar, que no haya una unificación de estas disciplinas, de la matemática y de la lógica. Luego también he dicho que en las ciencias humanas y etológicas, a pesar de que se pueden encontrar muchas leyes empíricas, y en ese sentido se pueden encontrar de alguna manera lo que llamaríamos nosotros teoremas o algo muy parecido a los teoremas, sin embargo, lo que no se encuentra, o más bien al contrario, se encuentra una superabundancia de principios. Y esa superabundancia de principios hace que no haya unos principios realmente bien establecidos, y entonces es lo que hace que estas ciencias pues sean ciencias problemáticas. No tanto porque no sean empíricas, que lo son o lo pueden ser, sino porque tienen este problema en la estructuración de sus teoremas. Y luego he también afirmado, ahora al final, que no hay un sistema global de todas las ciencias. ¿Por qué? Pues porque no hay unos principios que unifiquen las leyes de todas las ciencias, y entonces pues no hay un sistematizador que las sistematice a todas, diríamos, ¿no? Y entonces las ciencias son regionales, y esto implica un pluralismo ontológico y gnosiológico que es característico de la filosofía del materialismo y de la filosofía del cierre categorial. Todo esto, como estamos viendo, está en el contexto de que en las ciencias los sistemas son independientes del sujeto, no dependen del sujeto, aunque sea el sujeto el que los construya, pero una vez que los construye no dependen del sujeto, son independientes del sujeto, son anantrópicos, no tienen una finalidad propositiva, no tienen una finalidad antrópica, y eso es lo que los distingue de las técnicas y de las tecnologías, porque como hemos visto en el comentario 9 anterior, pues las técnicas y las tecnologías implican siempre fines propositivos, fines antrópicos, metas, objetivos que se pretenden conseguir, y esos objetivos, esos fines propositivos y las metas son los que actúan como sistematizadores, de acuerdo con ese célebre texto de la Ética Eudemo de Aristóteles, que ya hemos citado aquí, que los principios, el lugar que los principios ocupan en las ciencias naturales estrictas, es el lugar que en las técnicas y en la praxis ocupan los principios. Bueno, pues con esto termino este 10º comentario
Y el próximo comentario, pues como sabemos, es el intento de aplicar la idea de sistema a la filosofía. Muchas gracias por la atención prestada.